En esta película conoceremos a la reverenda Rebecca, su esposo Henry y su hija Grace, quienes viven en un pueblo desde hace 10 meses, y una actividad importante se acerca, ya que las personas tienen la tradición de hacer un festival de la cosecha, donde darán las gracias utilizando plegarias antiguas de berro, y la hija de la reverenda será el ángel de la cosecha. Luego, en el festival, vemos a las personas del pueblo divertirse, y a Jocelyn con un traje y máscara del Señor del Caos. Realizan un acto de agradecimiento por las cosechas del año, gritando el nombre de Galogo. Seguidamente, la reverenda busca a su hija y no la consigue, pero la amiga de su hija, Briony, le comenta que se ha marchado y ya no está allí. Rebecca, preocupada, continúa buscándola y de repente la ve caminando en el bosque con alguien. La llama, pero ella se cae y ya no logra ver a Grace. Al día siguiente piden ayuda a las autoridades. Se dirigen a su casa y la reverenda recuerda algunos detalles del festival, comentando que vio a su hija con un hombre vestido como demonio, y los policías se quieren llevar algunas ropas y pertenencias de Grace para poder rastrearla y buscarla con los perros, pero la reverenda no se lo permite y los oficiales se marchan de la casa. Rebecca, desconsolada, entra a la habitación de su hija, ora y se acuesta por unos minutos, y escucha que Grace le susurra «Encuéntrame». Más tarde, algunos habitantes del pueblo, junto con las autoridades, la buscan por el bosque y encuentran una pertenencia de Grace. Después, la policía se dirige a la casa de la reverenda con una evidencia, ya que localizaron un video del festival, donde se logra observar que la niña estaba conversando con un hombre, disfrazado de Galogo, y en una mano tenía un tatuaje como un triángulo invertido, y asumen que probablemente fue quien se la llevó. Los policías, para tranquilizar a Rebecca, le dicen que con ese tatuaje será fácil encontrarlo, y así hallarán a su hija. Luego, van a un bar, y allí Henry le pregunta al dueño del lugar si conoce al que estaba disfrazado de Galogo, y le comenta que es Derry Natch, que vive con su abuelo y no sale mucho de la granja. Al conocer los detalles, la reverenda sale con su esposo en el carro a investigar, y llegan a la granja. Sin embargo, sale el abuelo del joven, diciendo que él no está allí. Rebecca entra a su casa y observa una especie de altar con una muñeca y una frase: «Se alza en los campos y espera». Impresionada por lo que vio, se marcha a su casa y sospecha que las personas del pueblo saben algo más y lo están ocultando. Nuevamente, Rebecca va a la habitación de su hija y se acuesta unos minutos y empieza a tener un sueño, donde escucha los gritos de su hija. Ella baja al sótano de un lugar y la encuentra con los ojos vendados, y la niña le muestra un camino en el bosque y en ese momento despierta. Al día siguiente, la reverenda va a misa y habla con los habitantes de la comunidad sobre lo que le sucedió a su hija, y sabe que está viva, y ellos, como forma de ayuda, harán una vigilia por Grace. La reverenda pide orar con ella, sin embargo Jocelyn se opone y comenta que cada año lo expulsan y sigue allí, citando lo siguiente: «Se alza en los campos y espera. Observa y tomamos su ofrenda. Ya han pasado los días y todo es como fue». Más tarde, Rebecca sale a buscar información y ve unos avisos sobre la vigilia por su hija, y se consigue a Ida un poco desorientada. La lleva a su casa y luego empieza a orar por su sanación. Ida menciona que está allí, rasguñando a la reverenda, y en ese momento se cierran las puertas, y la anciana se saca un mechón de su cabello diciendo: «Todo es como fue». Salen a la sala de la casa y Miri comenta que el festival de la cosecha afecta a las personas 4 días de fiestas, mientras el sol muere, para ser bendecidos por Galop, ya que es un espíritu de la tierra, y le muestra un libro que es parte del folclore de los habitantes del pueblo, donde hay una historia que ocurrió en el año 1621 del Señor del Caos. Un hombre llamado Tobias Bron afirmó ser contactado con Galogo y prometió bendecir al pueblo con milagros, y a cambio Tobias construyó un granero negro para Gólogo, donde le dejaban ofrenda dejando a su hijo, y luego Tobias y sus seguidores los ejecutaron, y allí fue el fin de Galogo y el festival. Sin embargo, años después retomaron el festival, pero ahora lo expulsan en vez de darle la bienvenida, y le informa que Grace no es la primera, ya que hace 12 años un niño llamado Thomas Agney desapareció del festival de la cosecha. Lo buscaron por 4 días y nunca encontraron su cuerpo, y en ese instante sale Ida, diciendo que se llevó a Thomas y a Grace de paseo, gritando: «Al granero negro irás tú», mientras se orina. Al salir a la calle, Rebecca se encuentra con el detective, diciéndole que continúe investigando, pero Rebecca sospecha que le ocultan algo, y en busca de más información se dirige a casa de Jocelyn para hablar sobre Tomás, explicándole que su hijo fue el ángel de la cosecha. Luego, ella observa unas fotos y ve a Derry,
junto a Tomás y le explica que él tiene algo que ver en la desaparición de su hija. Jocelyn le menciona que el demonio de Gálogo se lo mostrará, ya que él tiene a su hija Grace, y nos dará grandes milagros, mostrándole las 4 señales. La primera, la ofrenda de sangre. La segunda, almas atadas con cabello. La tercera, será la ofrenda de fuego ardiendo en los campos. Y la cuarta, cuando el sol de medianoche se alce sobre un granero negro, y verá su gloria. Rebeca se dirige al bosque y ve unas ofrendas en un árbol, y escucha que le dice Derris que no se llevó a su hija y que deje de buscarla. Seguidamente se dirige a hablar con la amiga de su hija y Rebeca le enseña algo, y le pregunta que si sabe qué es eso. Briony le explica que en el club de naturaleza le enseñan a hacer algunas cosas, ya que es un club de entretenimiento, y la lleva a la habitación de los secretos, enseñándole el lugar que se encontraba debajo de la tarima del salón. Allí se observa algunas fotografías y ve una foto de Jocelyn. La niña le comenta que él les enseña las canciones y cosas de berro, y concluye que Grace es la mejor ofrenda de todas, y él la escogió porque sabía que luego la llevaría a ella, ya que está en el granero negro, hasta que termine esta noche y luego se irá. En ese momento llega George, el papá de Briony, y toma a la reverenda por el cuello, y ella le menciona que deben llamar a la policía, porque hay personas envenenando la mente de los niños. Al regresar a casa, Rebeca le comenta a su esposo que su hija estaba asistiendo a un club de naturaleza, y que todas las personas de la comunidad están involucradas en la desaparición de Grace, y la llaman ofrenda, pero Henry piensa que ella está exagerando y no le cree. Enseguida, Rebeca va a la iglesia a orar por su hija, y siente que Grace le da pista, y escucha que le susurra la tercera señal, la ofrenda de fuego. Por otra parte, Henry llama a la policía para solicitar información acerca de su hija, y le dicen que el caso está cerrado. Más tarde, Rebeca va a la vigilia de su hija, y al llegar ve a las personas del pueblo con velas y un altar con fotos de su hija, y una escritura «Aquí vive el Señor». Al instante entra Jocelyn diciendo que tiene esperanzas en Grace, y empieza a cantar el ritual, y menciona que Gálogo le dará el hogar a su hija y a la reverenda si se entrega a él. En ese momento llega Henry y bofetea a Jocelyn, y se van a casa dándole la razón a su esposa, ya que las personas del pueblo están involucradas. Y enseguida llega un grupo de personas en traje quemando el carro para que no puedan irse del lugar. Y llega Derris y le comenta a Rebeca que el espíritu de Gálogo se llevó a Tomás, ya que él no llegó a tiempo, porque después de 4 días el granero negro desapareció. Pero la reverenda aún puede salvar a Grace, porque la única forma es entregarse a él. Luego, los hombres con máscaras golpean a Henry y al chico, y la reverenda intenta huir, pero agarran a Derris y Jocelyn con el disfraz del Señor del Caos mata al joven con un oso. A Rebeca la llevan al lugar donde hacían la vigilia, y al despertar se da cuenta que están las personas del pueblo, y Jocelyn comenta que recibirán el sol nuevamente a la medianoche, y traen a Henry, que será su próxima bendición. Se colocan las máscaras y le ponen una funda en la cabeza, encendiéndolo en fuego, hasta que finalmente muere, y las personas continúan cantando el ritual. Rebeca está impresionada y llorando por lo que acaba de suceder. Al estar en las afueras del bosque, ella empieza a cantar el ritual y ofrece un mechón de su cabello y se dirige al granero negro. Al llegar, entra y observa que su hija Grace está sentada, con los ojos vendados, en el granero. Le quita las vendas y la niña, alegre por ver a su madre, le comenta que siempre supo que iría a buscarla y se abrazan. En ese momento aparece el espíritu de la tierra y Rebeca le ofrece su mechón de cabello como sacrificio para liberar a su hija. Finalmente, Rebeca sale con su hija en brazos y le comenta a los presentes que ella hizo lo que Jocelyn nunca tuvo el valor de hacer, ya que ella sí estuvo en el granero negro y encontró su camino hacia él. Pudo mirar su rostro y recuperar a su hija, ya que Gálogo llamó a Jocelyn y se llevó a su hijo, ya que por temor no asistió a su llamado. Jocelyn le dice a las personas que él se convirtió en el Señor del Caos para traer esperanzas al pueblo. Rebeca le menciona que solo trajo miedo, y ahora ella será el Señor del Caos, y terminará con ese festival, empezando con Jocelyn, que ha acabado con el sol sobre el granero negro, y Jocelyn acepta su destino, y pide que lo liberen de su dolor. Entonces le lanzan flechas y finalmente es quemado, acabando con su existencia. Y la película finaliza en la iglesia, donde está la reverenda junto a los habitantes del pueblo dando la misa. Gracias por llegar al final del video. Suscríbete si aún no lo has hecho, para continuar disfrutando de próximos episodios. Hasta la próxima.